Eh, bueno, yo me reencontré con Karen Uber porque después nos acordamos que hace millones de años, cuando todavía era artista plástica, expuse aquí una expo que curó Octavia Bendaño de foto, de un proyecto que hice sobre migración. Me reencontré con Karen Uber ahora con este proyecto de Lote A, que lo que buscamos pues es justo darle una voz a los coleccionistas. Por ese proyecto conocí a Mercedes, que fuimos a su casa, que ahí tiene su colección padrísima, mucha pintura. Muchas gracias. Unos cuantos Ana Segovias. Unos cuantos. Unos cuantos. Y pues bueno, eso fue el reencuentro que tuve con Karen Uber, con Mercedes, con el arte otra vez. Y pues bueno, entendiendo qué motivaciones tiene la gente, los coleccionistas para comprar arte, pues eso nos tiene aquí. Eso nos tiene aquí, exactamente. Y también a estos grandes artistas que son parte de la galería y que, bueno, bien dicen que desde sus inicios, ¿no? Desde que Karen empieza, ellos están con la galería. Entonces también qué bonito tenerlos acá con nosotros. Bueno, pues a ver, tanto Rafa como Eugenia llevan pues la pintura a un formato yo veo como fuera de lo tradicional. Podemos verlo muy claramente en las piezas de Eugenia y también Rafa llevándolo más pues al espacio habitable, al espacio público, con los murales, con las piezas a lo mejor que tienes eh, en piedra también, de esa expo que tienes en la GAM. Entonces, yo quería preguntarles a los dos, ¿en qué momento sintieron que, digamos, el lienzo o el formato tradicional pues ya no alcanzaba o cómo es que llevan su práctica como a otros espacios y a lo objetual también? Bueno, a ver, pues, pues yo siempre me dediqué a la pintura, ¿no? O sea, inclusive cuando estudiaba artes me lo preguntaba, ¿no? Si yo iba a estudiar artes o realmente quería pintar, que era como lo que quería. Y yo creo que también cuando pintas mucho, o sea, digo, porque no sé, mucha gente hace una serie de pinturas y hace muchas cosas, pero cuando pintas mucho se vuelve como muy hostigante el cuadrado. O sea, es un límite y te empieza a cansar y a cansar y, y de alguna manera como que es irónico que en el papel y en el dibujo la cosa es mucho más espacial porque hay hojas y hay muchas y las tiras. Es la experiencia como compositiva y creativa, pues aunque sea papel o aunque sea cuaderno, pues se sale de ese cuadrado. Yo la verdad me acerqué y de ahí al mural fue por curiosidad por el fresco. No era tanto el tema del espacio, sino que quería aprender fresco. De hecho, empecé con el ex de Maru y él apoyó a muchos, éramos todo hacían cursos y los daba Alejandro Morfín, iban muchos pintores y ahí empezó como un grupillo de pintores que estábamos aficionados al fresco tal cual, de fin de semana. Sí, y de ahí luego, pues el fresco se me hizo muy chiquito. En las clases haces pues unas lajas o algo así, ocupas, ¿no? Y pues no, como que luego el fresco mismo me dijo como que no tenía sentido en una placa. Entonces, primero convencí pues uno de mis primeros coleccionistas estaba en su casa un día, hizo una cena y me dijo, no, tengo este espacio, quiero invitar a un grafitero. Y yo le dije, dámelo a mí. Y es que quiero hacer fresco y y tal cual. Es muy caro hacer fresco, entonces yo tenía un precio bastante accesible, así que lo que él dio casi que se gastó en materiales y el técnico, que es un maestro muy reconocido y pues cuesta lo que cuesta, y pues tuve la oportunidad de hacerlo. Ya de ahí me encargaron otro en el 19 que rebasaba como mi escala física. ¿Ese fue el del hotel? Sí. El del Puxil en Oaxaca. Y era COVID y tenía mucho sentido porque pues, me pidió un muro, pero estábamos encerrados en COVID, entonces los dueños y el arquitecto empezaron a decir, no, para acá y para acá y agrandar y agrandar. Pero realmente era la escala, o sea, en el momento en que salí de la escala corporal y empecé a pintar con el cuerpo, ya era muy evidente. O sea, trazas caminando, el compás es tu brazo, la percepción es como en tempo, ¿no? O sea, yo cuando compongo un mural, generalmente camino y voy como
como que marco los pasos, ¿no? Así entras 1 y 2 y 3 y 4 y 5 y ya llegaste al baño. Entonces, ya a la hora de componer es como mucho, es como que vas así, no es como contenido. Y ahí eso me sentí como muy, no sé, era como un espacio muy natural y de ahí ya se arrancó como una línea de mi trabajo espacial. Esa fue la historia de... Y ahora vuelvo al lienzo con mucha nostalgia y con mucha intimidad que no tengo y mucho capricho y hago lo que quiero y no tengo como temas, pinto lo que sea. Aquí hay una pintura hay dos mías, pero una es un dibujo que le robé a mi hija. Entonces, no, ¿sabes? O sea, no tenía, es uno, no robé dos, no era un proyecto, ese me gustó, ese lo agarré y lo pinté. Entonces también el bastidor ahora lo quiero de otra manera porque me da libertad. Sí. Antes me contenía y ahora me da libertad, porque el proyecto público siempre hay límites espaciales, temporales, económicos, y también a mí me gusta cuando hago mural, que es algo que a mí me encanta, que es integrar un proyecto, ¿no? Que sería como antes hacer teatro, cine, digo, o danza, ¿no? Que tú pintas, pero finalmente la bailarina es lo que tienes que ver. Entonces a mí también esa parte de quitar como la importancia de la pintura, como que vas y ves a la pintura, también creo que es muy sano, ¿no? Para la práctica pictórica en general. O sea, también es algo que le aconsejaría a los pintores, pintar para algo más, ¿no? Quitarte eso de la pieza y pues, hacer el fondo de algo. Eso es, a mí me parece muy relevante. Está como un poco devaluado, pero es esta cultura de la identidad, ¿no? Del yo lo que lo devalúa. A mí me parece al contrario, yo la revalúo porque se vuelve integral y se reintegra a la sociedad la pintura. Creo que las crisis de las pinturas sí tienen que ver con una disociación, o sea, sacar de la sociedad la pintura en el momento en que tuvimos bastidores y tubos y nos pudimos encerrar y ya no teníamos que conseguir el pigmento y hablar con, es como que dejó de operar la pintura en un sistema social. Y bueno, eso es otra. A ver, Maru. Bueno, a mí me pasó distinto porque el primer objeto que hice que tenía que ver con la pintura era en una exposición que era de castas, que era de la época en que era 100%, vamos a decir, pintura de bastidor. Y entonces, para hablar de todas esas estructuras de poder y opresión que luego podemos negar y que tenemos como cierta, pues, indiferencia, como si te preguntan, ¿eres racista? Pues todos decimos que no. Y vivimos en un país, pues, muy racista. Entonces, para hablar de eso, hice unas intervenciones a unos cuadros de castas y en el otro muro de enfrente era una galería que tenía como un formato similar a esta en Monterrey. Hice los espejos, ¿no? Para que vamos a decir, el espectador se viera envuelto en todos estos textos, ¿no? Igual que estaban en los cuadros de castas. Ya más adelante tuve un problema de salud con la mano, no pude pintar y eso me hizo, pues, me forzó a evolucionar y entonces empecé a usar la fotografía como medio. Y ya de ahí, al usar la fotografía, volví a usar lo de intervenir el vidrio, ¿no? Porque siempre intervengo los vidrios y ya de ahí ya me dio la libertad, pues, de ir saltando a ollas, cubiertos, telas, muebles, lo que sea, ¿no? O sea, empezó pues, con un espejo como el que está acá. Y yo tengo una duda, quiero que nos platiques cómo fue empezar a pintar en Monterrey como mujer. Pues para empezar, pintar en Monterrey. Sí. Sí, como mujer, pues, o sea, desde... Bueno, Monterrey tiene esta cosa que, pues ahí fue sede de Julio Galán. Sí. Entonces creo que sí, pero hasta la fecha, ¿no? No, porque está por ahí echado. Tenía como Monterrey esta cosa con la pintura, que creo que hizo
que se estancara un poquito, ¿no? Entonces, yo como mujer, pintando en Monterrey, creo que ni me lo planteaba. ¿Por qué? Porque yo tuve que estudiar una carrera que no tenía que ver nada con artes, que mi papá era académico del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Entonces, no había ni una opción más que números, ¿no? Y entonces, pues yo iba al TEC y luego me iba a un taller que está ahí por Colón, ¿no? Y entonces ahí hacía la escultura en las tardes, y entonces un tiempo llevé como las dos al mismo tiempo, y ya luego con un poco ya como por ahí del quinto semestre que me di de baja de contabilidad. Qué bien. No, bendito Dios. Era horrible. Qué duro, sí, sí, sí. Ya cuando me di de baja, ahí me involucré en unas actividades políticas que luego pues me sirvieron para lo que ahora hago, ¿no? La vida y sus caminos. Y entonces, pues yo era como muy, vamos a decir, introspectivo. O sea, como que pintaba, no me cuestionaba nada. O sea, me empecé a cuestionar más cosas cuando me salgo de Monterrey. Claro. Y digo, ¿y dónde está Julio Galán? Sí, ¿qué encuentras no, cuando sales? No, y de hecho mi pintura de un principio, o sea, sí tiene ahí como una fuerte influencia porque pues Monterrey es Julio Galán. Sí, 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 pintura. Exactamente. Volvemos a. Ujú. Muchas gracias por platicarnos esto. Bueno, justamente agarrando ahorita el tema que metió Mercedes de mujer, Monterrey, pintora, y bueno, el trabajo de Eugenia justamente tuve el placer de ir a su estudio la semana pasada y me estaba contando cómo fue, pues, de feminismo, cosas mucho más políticas y cómo ha habido una transformación también hacia como un mundo de más espiritual, más ritual, pero me contabas justo cómo ha sido esta transición, que creo que es súper interesante, y de cómo se conecta esta parte feminista a esta parte más, pues, espiritual y que también tiene ahí unos lados, pues, brujos, ¿no? De bruja, literal, ¿no? Que digo, ahora está restituido ese término, pero hablábamos de cómo, y lo digo porque lo platicamos juntas, no crean que me estoy adjudicando cosas, sino de cómo ahora esta imagen de la mujer poderosa y cómo toda esta parte de volver a restituir como esa bruja que fue muy condenada pues en el pasado, ¿no? Entonces, no sé, me gustaría que nos platicaras como todo eso en tu trabajo, que también es súper interesante. Pues creo que desde niña tenía esta como intuición. Ya luego a ver si no está muy largo el monólogo que voy a decir, espero que no. Y entonces, uno de los primeros libros que leí, que justamente acaba de salir una reedición, era Lecturas Clásicas para Niños. Entonces, pues bueno, yo tenía esta educación, ¿no? Con mi papá, no me dejaba ver la tele, no me dejaba, por ejemplo, comprar estampas, aquí creo que se llaman distinto, esas monografías, ¿no? Las monografías sí. que traen como los dibujitos y atrás la información. Entonces me decía mi papá, por supuesto que eso no. Y entonces pues yo iba con, imagínate, Miguel Hidalgo, pues ¿dónde saco Miguel Hidalgo? Pues buscaba un Diego Rivera y lo calcaba, ¿no? Para ser como un hidalgo, y obviamente la maestra lo veía y me decía, pues tienes 7, ¿por qué no compraste la monografía? Pero mi papá no me deja, dice que es de gente tonta. Pues no, tienes 7, ¿no? Y entonces, con todo esto, pues uno de los primeros libros que leí era ese de lecturas clásicas, y se combinaba que mi papá tenía una afición por la astronomía. Entonces eran esas épocas como del cometa Halley, ¿no? Que venía cada 80 años, y entonces pues iba con él y sus amigos a las 4 de la mañana a poner el telescopio, a verlo fuera de la ciudad para que se viera todo. Entonces a mí era una cosa, lo de las estrellas me encantaba. Y entonces cuando leo ese libro, La leyenda del Buda,
y entonces le hacen un horóscopo a Siddhartha, que es el nombre del Buda, era un príncipe y era la costumbre. Obviamente ese horóscopo es védicas, o sea, no tiene que ver con la astrología que nosotros estamos familiarizados. Y pues ahí le dicen al papá que va a ser un gran líder y que la gente lo va a seguir y tal. Y el papá dice, pero por supuesto que no. Y entonces lo encarcela. Y entonces Siddhartha no sale del castillo. Siddhartha se casa, tiene hijos, y un día, ya casado con hijos, se le ocurre, pues, ¿y qué hay detrás, no, de esas murallas? Cambia la ropa con alguien que trabajaba en el castillo, se sale, y cuando ve la pobreza, o sea, vamos a decir la humanidad, ¿no? Porque él vivía en el absoluto privilegio, es tanto su shock que decide irse al camino de la iluminación. Y entonces yo leo eso, tenía como, yo creo como 7 años, y digo, wow, yo quiero que me lean las estrellas, ¿no? Y entonces ahí con la sección de horóscopos de los periódicos, así que venía Géminis y no sé qué. Y en mi casa, eso es mentira. Entonces, eso fue como la primera, vamos a decir, la primera cosa. Entonces, eso fueron cosas que me fueron interesando. Y era muy interesante, pues, ver, o sea, porque, pues, haz de cuenta, en mi casa me decían, eso es mentira, eso es de gente inculta. Y yo lo veía y me acordaba del Buda y decía, pues, a lo mejor no tanto, ¿no? Y entonces, claro, entonces yo hacía mi cosa como por abajo del agua, y así fue hasta que, después de tener este cuerpo de obra que es como colonial, paso por una pieza que hice una como burka colectiva, ¿no? Para hablar de cómo las mujeres, o sea, nos vamos pues metiendo el pie, ¿no? Ay, no hagas eso es de tal, ¿no? Y entonces solitas nos vamos amarrando. Entonces es una foto de un colegio de señoritas y están todas amarradas, ¿no? Entre ellas. Y a partir de ahí fue cuando dije, ay, pues creo que el rol de la mujer, creo que también tiene que ver con esa construcción del pasado, que todavía no entendemos por qué seguimos actuando de ciertas maneras. Y ahí fue donde empecé a explorar como toda esta idea del feminismo. Y entonces en toda esta idea del feminismo, pues luego resulta que pues lo de la Inquisición y las brujas, Silvia Federici, la domesticación de la mujer, ¿no? Cuando empieza a perder su cosa política, ¿no? Porque está domesticada, ¿no? Y entonces, a raíz de todas estas investigaciones y lecturas, pues mi obra se fue tornando a eso hasta que hago, que es el primer mueble que se relaciona con la pieza que está aquí, que ahorita está exhibido en el Munal, que es la pieza del tarot. Y entonces yo empecé a hacer el tarot, fue mi pieza de la pandemia, esa la trabajé con Tamara Ibarra, que está aquí. Y entonces, en una de mis ideas, que es yo creo que la pieza que más tiempo me ha llevado, desde la impresión y la investigación, yo tenía esta idea de poner las cartas, porque a mí, en lo personal, como amante de los tarots, no me gustan los cuadros de los tarots. ¿Por qué? Porque pierde la esencia de lo que es el tarot, porque el tarot siempre se está moviendo. Entonces yo no quería exhibir una cosa que estuviera colgada, inmóvil. Entonces siempre tuve la idea y así tuve la visión, voy a hacer una mesa y ahí van a estar las cartas, ¿no? Y entonces en estas pláticas, cuando estábamos encerrados, esta Tamara fue la que me impulsó y me dice, es que, le dije, yo quiero hacer una mesa y va a ser quemada y la voy a mandar a hacer allá al mercado de la Roma, ¿no? Ya se había preguntado, oiga, ¿cuánto me cobra? ¿No? Porque la voy a quemar. Y Tamara me dijo, no, tiene que ser una escultura. Tiene que ser una escultura y pues yo creo que animales, Eugenia. Y a mí me hizo cortocircuito lo de los animales. O sea, porque decía, aunque mi obra es barroca, pues, o sea, no es tan barroca. Y entonces dije, híjole, y ahí me puse como a pensar, y entonces hice esta mesa que tiene, que son 11 extremidades, que es como si fuera una mujer que está haciendo yoga,
en el arco, y entonces tiene 2 pies, 2 manos, y tiene 2 patas que son águila, 2 león, 2 de buey, y una que es como puras plantas de la naturaleza. Y entonces esa mesa es el cuerpo de una mujer y tiene un fragmento de una poesía de Rosario Castellanos. Es el cuerpo de una mujer que fue quemada. Y entonces luego cuando me hacen como pues lectura un poco simplista de, se parece a Frida Berg. No, no se parece a Frida Berg. No, porque yo no decoro un mueble con manos. O sea, todas mis piezas son una mujer. O sea, para jugar con esta cosa que nos ha puesto el sistema de que la mujer es un objeto, de que la mujer es un mueble. Y entonces, ¿qué tal que ese mueble que tienes ahí en tu casa, encerrado en lo doméstico, empieza a mutar, ¿no? Y se empieza a convertir en otras cosas y le empiezan a salir, hasta jugando con todo este folclore que siempre ha acompañado el cuerpo de la mujer durante todos estos años, y le empieza a salir patas de animal, ¿no? Y es como un monstruo, es una cosa temible. Y por ahí es donde va. Ya, estaba muy largo, ¿verdad? Muchas gracias, Eugenia, pero muy interesante. Sí, muchas gracias. Y el tarot, claro. El tarot. Y las lunas, que justo hablábamos de todas estas cuestiones. Bueno, yo quisiera hablar un poco con Rafa y hacerte una preguntita. Tu relación con el color es profundamente intuitiva. Entonces, ¿cómo empieza una pintura para ti? ¿Empieza desde el dibujo, desde decidir el color, desde un estado emocional? Pues yo creo que el dibujo. Sí, para mí el dibujo es como fundamental, o sea, es como escribir, Sí. ¿no? O sea, creo que se discute, o sea, sí, yo creo que los niños deberían de dibujar como escribir, ¿no? Porque para hacer un croquis o un plan de negocios, Sí. ¿no? O sea, ahí es un dibujo, ¿no? Pero sí, luego el dibujo, o sea, como que yo trato de que sea como que venga así como natural, o sea, que es lo que ahorita comentaba con Chicle, Sí. es esta idea que está muy clara en Kandinsky sobre como espiritista, ¿no? Creo Sí. que Kandinsky lo baja muy bien en texto, pero muchos pintores lo han hecho. Yo considero que, o sea, que yo creo que un gran porcentaje de los pintores operan desde ahí, desde esta idea como del espíritu que te va guiando Sí. y tú lo único que tienes que hacer es reaccionar ante eso, ¿no? Hay una película esta de Awakening a Dream que lo ilustraba muy bonito, que en estas entrevistas que uno dice que el artista es una antena. Entonces las ondas están ahí y el artista es un ser que es un cliché, pero además yo lo creo, Sí. es el que es sensible, es verdad. Sí. Luego a veces cuando son muy rudos porque también son sensibles. Claro. Y esa sensibilidad le permite, digamos, bajar esa onda y como materializarlo en un libro, Claro. un movimiento de danza, música. Claro. Pues a mí esa idea de la antena me parece muy ilustrativa. Sí. Me parece que es una tradición dentro del arte. O sea, yo tampoco lo veo como algo vanguardista o de época. Yo creo que es como que estar inscrito en una cosa antigua. Tú eres parte de este tipo de artistas que trabaja un poco en automático y creo que si existe este espíritu que te va guiando, de alguna manera tu sensibilidad opera en respuesta. Muchos artistas hablan también de la reacción al material. Claro. El material, muchos grandes pintores realmente lo que logran es hacer que el material hable. Claro. Y no controlarlo, que es lo que te enseñas, o lo que tú, aunque no te enseñen, tratas de hacer en automático con el material, tratas de dominarlo. Claro. De hecho, hay otra entrevista ahí donde a Chris O'Feely le preguntan como que él pintaba como con plásticos y objetos y collage y de repente cambió al óleo y habla de eso. Dice, es que yo como que me di cuenta que estaba tratando de controlar el material y un día empecé a dejarlo hablar y como que lo que me interesa es más bien lo que hice al final. Dice, creo que ahora nos llevamos mejor.
¿no? Qué maravilla. Ahora somos Sí, 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 amigos, sí. o algo así dice. Sí, sí, sí. Y creo que la reacción también del pintor con el material te va dando un poco las claves, ¿no? Y creo que Ok, igual un sí, sí. músico podría empezar a tirar sonidos y a ver qué sucede y de Ujú. ahí seguir, ¿no? Claro, claro. O cambiar porque eso no va, Claro, pero de alguna manera el sonido pues tú lo tiras y rebota y te regresa. claro. Pues, creo que hay una operación así muy, muy clara. No, bueno, y tan hermoso también, perdón que te interrumpa, que en estos 11 años de la galería, pues hablaste del dibujo de tu hija que le robaste, ¿no? O sea, Sí. qué bonito también volviendo a eso, poderlo tener aquí. Sí, o sea, es que también creo que uno ve cosas, ¿no? O sea, Ujú. yo lo vi y lo agarré, o veo a Sí. veces, o sea, yo veo mucha pintura, creo Ujú. que diario veo libros de pintura y veo mucha pintura en internet y Ujú. me comunico con pintores de otros países en internet porque nos seguimos y nada más Qué hablamos belleza. así de cosas. Sí, sí, sí. O sea, Sí, o nada más ven, ¿no? Y ya con sí, eso o nada más uno está alimenta. padre y ya, ¿no? Ujú. Y creo que la pintura en sí se retroalimenta mucho. También creo esta idea me parece muy obvia que planteaba, que ya le he platicado con ella, pero la planteaba en la primera plática Lucía, Ujú. esta idea de bueno, planteaba dos que sí. Una era como la idea de que la pintura es un panteón, ¿no? Entonces realmente la historia del arte que empieza con Vasarely, pues es Ujú. un árbol genealógico. Entonces, de alguna manera, ese árbol genealógico es como el primero fue de pintores. Es Sí. una cosa dentro de las artes muy particular porque es el arte que tú ves a fuerza. Ujú. O sea, por eso la importancia del muralismo. O sea, Sí, te sí, está tirando propaganda Claro. directa, te está educando. Claro, claro. Tú puedes ser analfabeta, Cumple la función, ¿no? pero si quieres ver danza, teatro, literatura, tienes que poner dinero y tiempo. Claro. Entonces, pero bueno, la pintura de alguna manera tiene esta gran familia, Ujú. que es este árbol genealógico, y yo lo planteaba en una conferencia, ¿no? De que seguramente todos somos el hijo el nieto del nieto del nieto de algún pintor, ¿no? Estaba Carlos Arias ahí junto a mí en Puebla y dijo, él es de Chile, Ajá. dice, mi profesor de Chile creía lo mismo que tú y se dedicó a buscar esa línea genealógica pictórica y Sí. sí llegó a... Y la encontró. Sí, sí, no, y espérate, llegó como a Velázquez, una cosa así. Y Wow. entonces está así como muy feliz porque él comprobaba mi teoría Claro. con pruebas, yo no me voy a poner así. Claro, claro. A las cavernas. Sí, no, tal cual, tal cual. Sí, 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 sí. Entonces, creo que también existen cosas así en la pintura, ¿no? También pienso, como decía hace rato, cuando estudiaba artes, que yo inclusive ponía en duda la relación entre el arte contemporáneo y la pintura, y lo sigo haciendo. Sí. Lo mismo decía Lucía en la primera plática, que no necesariamente la pintura tiene que estar en el arte. Y creo que muchos artistas y pintores pasan por la típica crisis artística y yo con esa idea la saqué adelante. Ujú. Cuando como que vi mi identidad conflictuada frente al arte contemporáneo, Sí. pues me reafirmé como pintor y se me quitó en un segundo. O sea, sí, Qué adiós, belleza. crisis. Qué belleza. No soy artista contemporáneo, soy pintor. Y ya. No es que no lo sea, pero sé que soy esto. Sí. Me Sí, acuerdo lo que tienes hasta de broma dice, clarísimo. si me invitan a estar en el arte, pues gracias. Pero realmente, y creo que opera así, porque también es un mundo que opera, o sea, que está dentro del arte, pero no tiene que estar dentro. O sea, hay mucha gente que enseña pintura, técnicas, que lee de pintura, que habla de pintura. Hay mucha gente genial que está encerrada, no sé, hay empresarios que aman la pintura y te dan clases a ti de pintura, ¿no? O sea, Sí, te ha sí, pasado sí. muchas veces. O sea, ¿no? O sea, sí, ¿no? O sea, no sé, hemos conocido gente que son empresarios que realmente son tan aficionados que te dan la vuelta. Sí, sí. Entonces yo creo que es una relación y el color también yo siento que, para acabar ahí, Ujú. está esta idea que me gusta mucho en Tamayo verla, pero no sé si, yo creo que él la pensaba, pero es que también comemos lo que vemos. Entiendo. Entonces yo cuando oí esa idea por primera vez, creo que decía de broma a mis amigos, claro, por eso los pintores son longevos. Porque es una cosa de una sanidad óptica Sí, sí, brutal, sí, ¿no? sí, sí, Así, sí. puro pigmento de calidad y es lo que consumes como Sí. si fuera la mejor carne. Sí, 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 sí. Yo sí creo que de alguna manera hay una relación ahí que el pintor vive, que sí también comemos lo que vemos. Ujú. En un sentido, no solo decir, no quiero ver cosas horribles, Ujú. sino también de la calidad de las cosas, ¿sabes? O sea, Claro. como ver como
Si tú nunca has visto buenas telas, no te vas a dar cuenta, ¿sabes? Pero no, entonces que te pones una ya no puedes, ya sabes, Sí, sí, sí. como ya. las hormigas, ¿no? Ves una y ves mil. Claro. Entonces siento yo que hay una relación como con el material ahí muy importante, Sí. porque creo que también el material, que generalmente son minerales, también tiene como cierto espíritu, ¿no? Yo digo, Sí. bueno, creo que Mauro también lo ve. No te quería interrumpir. Y ya. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues yo, como mi plataforma, Lotea se especializa en los coleccionistas, en esta parte del, un poco, pues sí, el espectador, el que ve, pero también el que compra, pero también el que lo quiere tener en su casa, ¿no? Entonces, a mí me gustaría preguntarles, pues, ¿cómo es su relación? Sé que los dos están en la misma galería, en la GAM, con el mercado o con los coleccionistas, o cómo ha sido su caminar en este sentido más, digamos que en este otro mundo del arte que es más el del mercado. Si quiere contestar, si no, ya cambiamos pregunta. Pues yo abrí esta parte particular que les comentaba del mural, y mi diálogo especialmente con el muralismo es con despachos de interiorismo, la mayoría de París extrañamente, pero porque los proyectos son en otros lados, inclusive en México. Pero bueno, es un mundo nuevo para mí, pues para mí también de repente estoy con alguien que es como una eminencia y yo estoy como novato así de hola, no sé ni quién eres, y luego salgo y me dicen, era don tal, y yo igual. Entonces, a mí esa relación, mi mamá es diseñadora, así yo aprendí a pintar por una mamá diseñadora que nos ponía a pintar, me decía qué bonito dibujo, y luego yo pues generé una relación meramente económica, como de lo que hablas, pero una económica funcional. O sea, yo creo que muchísimos pintores, en cuanto les aplauden su pintura a los 6 años, quieres más. O sea, mi mamá dijo qué bonito, pues otra, y otra, y otra, y otra. Y tú quieres que tu mamá te esté. Entonces, de alguna manera, la pintura origen también se socializa, y también creo que hay mucha dislexia entre los pintores. Entonces, es una forma de relacionarte con el mundo, que no se te da tanto el texto, el número, o no sé, o el cuerpo bailando, o el ejercicio. Entonces, creo que lo visual se vuelve una forma de comunicarte, y entonces te empiezan a dar, y empieza una relación, sí, una relación de te doy y recibo, te doy y recibo. Y para mí siempre fue muy claro eso, ¿no? Como que era mi forma de... También desde que iba estudiando era bastante mal estudiante, pero era muy bueno en eso. Era brutal la diferencia. No tenía mucho problema vocacional porque no era bueno en una cosa y malo en las otras 15. Entonces, estaba muy claro. También recuerdo que podía estudiar diseño, pintura, y le dije a mi mamá, me dijo, ¿por qué arte? Y le dije, pues es que yo veo que con diseño pues ya de repente pasas de moda, ¿no? O sea, y creo que, y luego tú hiciste un día coca y otro día no sé, coches, un restaurante, y yo creo que una persona que hace arte pues simplemente lo hace como y va como poniendo su proyecto, ¿no? El de la empresa, y no te retira, ¿no? Eso a mí me agradaba mucho, sí. Como en un sentido también de lo que es la economía. Yo veía mucho más atractiva la economía de un artista que un diseñador, aunque en esa época se pensaba que el diseñador iba a conseguir trabajo y el artista no. Para mí era muy ilógica esa, porque creo yo, como lo veo, que le digo eso como mucha a mi hija, que la fama importa, porque si tú eres un buen carpintero, tienes fila. Hay gente esperando que le trabajes, porque eso importa en todo. Creo que cuando uno hace cualquier oficio como con cierta como calidad y contundencia, genera un respeto en su entorno, y eso le permite desarrollarse. Y luego está otro mundo que es como que el que venía mi mamá del diseño, que para mí es muy rico porque es, es creo que es las mejores personas que han hecho como lo que haría un curador, o sea, como de llevar tu trabajo al lado asociado con diseñadores. Siempre dicen cosas que yo pensaba lo mismo. ¿Sabes? Como que esto está muy grande, sí, es cierto. O sea, que esto no sé qué, sí. O sea, como nunca tengo como una diferencia. Y si la tuviera, no digo nada y hago lo que quiero, ¿no? O sea, tampoco no hay mucho que discutir. Pero en esa economía, bueno, una que se socializa, y la otra es que sí hay una particularidad de la pintura como práctica económica
que es algo que muchos amigos que trabajan no entienden, pero yo digo, es una cosa donde tú pagas por trabajar. Y tú como artista pagas por trabajar. Y la gente no lo entiende. La gente dice, yo meto un proyecto, gano una beca y hago el proyecto. Si no está en papel. Entonces, eso es una particularidad que se vuelve muy complicada, que es ahí donde yo creo que esta idea de que la pintura es económicamente difícil viene más por este detalle, de que tú estás sosteniendo como materiales rentahoras y luego a ver si se vende, pero tú lo sostienes todo el año. Y eso es una particularidad que tiene como, yo sí creo que la pintura... toda la inversión todo el año para pintar y luego ya ahí lo tienes y... Sí. Y ahí está, Y ahí parado está. hasta que el mercado, ¿no? Se Sí, ocupa de moverlo. sí, Pues, y un o día de salir al pintaste mercado. negro si nadie les gustó. Sí, sí, sí. Y es como si te hubiera caído una plaga en todos tus aguacates y te jodiste todo. Sí, sí, claro. O sea, Ahí se entonces quedó. creo que es una economía así. Creo que es algo como importante pensar como pintor. Digo, mucha gente tiene una economía sobrada y lo hace y ya. Pero creo que inclusive si lo haces así no tiene sentido, porque inclusive si tienes un capital excedido, la bodega te va a comer. Entiendo. Entonces creo que realmente la pintura, volvemos a esta idea de la pintura que se socializa, ¿no? Que existe en una sociedad. Es muy importante como para mantener una sanidad. Inclusive esta idea de los pintores que es súper sana de destruir obra, ¿no? O sea, es súper, porque no eres bodega de nadie. Y, Sí, sí, sí. Sí, porque sale más caro ya embodegar, está ¿verdad? la foto y se va. Sí. Y tener poco apego. Pero es muy Pues no sé, interesante. yo con Sí. y en el Oírlo tema de un pintor, ¿sabes? y en el tema O sea, del estando mercado, de este pues no lado. sé, porque eso es algo que creo que ustedes dos o Juan en la GAM o gente o Sí, Karen sí, sí. aquí saben más porque lo hacen diario. Claro, Nosotros pues claro. nos paramos ahí en Maco, nos tomamos unos tragos, oímos unos chismes y volvemos al taller. Claro, claro. O sea, ustedes están trabajando al final, ¿no? Que Pues, justo Eugenia estaba diciendo que ya está en su serie para Mako, ¿no? Que también. Bueno, es que esos procesos Sí, son complicados. son complicados, pero Todo es sí. complicado. Pero sí, ya produciendo, o sea, ya pensando en que viene Mako y que ya febrero está en nuestras narices y exactamente, que pues al final marcan el mercado, ¿no? Que pues es donde estamos un poco tú y yo, ¿no? De cierta manera. Y también aquí pues quería platicarle y compartirles unos puntitos que tenemos, sobre todo unos numeritos que vi y que, bueno, la verdad es que me gusta buscarlos en AdPrice, que es como la plataforma que yo uso para buscar las ventas. Pues justamente el 74% de las ventas del 2023 es pintura. Entonces es muy interesante encontrar este dato en pleno 2023, que es totalmente diferente a cuando Karen hace 11 años empezó la galería. Digo, nos dirá ella en carne propia, pero este porcentaje probablemente era el 50% de lo que se vendía anualmente, si no es que menos, ¿no? Entonces, también qué importante es que en lo contemporáneo la pintura está, ¿no? Está y pues prácticamente llegó para quedarse, ¿no? O sea, la pintura en todas sus disciplinas y en todos sus, o sea, a donde salga, ¿no? Creo yo. Sí, y ahí yo le tendré una pregunta a Mercedes. De justo, o sea, Mercedes tiene una gran colección. Gracias. Y yo creo que el 80 o 90% es pintura. Sí, sin querer queriendo, tal vez sí sea pintura el 80% o sí, o 90%. La verdad es que sí. Y he intentado ser como consciente de irme pues a todo lo que es arte, ¿no? Ojalá algún día pueda tener un performance en mi colección, ¿no? O digo que creo que hay ciertas piezas que son parte de un performance, ¿no? Pero al final creo que sí la mayoría es pintura. Y también tengo comprando casi 15 años Sí. que activamente, entonces pues sí, o sea, arriba la pintura. Pues no sé si quieran, no sé cuánto tiempo más tenemos, Emma. 20 minutos o abrimos mejor a preguntas también. Eso estaría muy bueno. Sí, con lo Y que han escuchado, o no platicamos. sé si quieren agregar algo. Sí.
Sí, mira acá. Ale, está la más. Te llevo el micrófono. Sí, es de Chihuahua. Yo ahorita me salió una duda es que yo todo como que lo relaciono como a la generación de hoy. ¿Qué tanto es que la pintura nos da como ese instant gratification? O sea, como que lo ves y no, tal vez no tienes como que analizar mucho más allá, más que si te gustó, si te hizo sentir algo bueno, malo, o sea, como que es más fácil digerir la pintura y por eso ahorita es más popular, es más comprable, más comercial. O sea, es algo como generacional o es que la pintura es el centro de todo lo que ha nacido del arte y pues así va a ser, no sé, pensando. Bueno, en la primera plática Cristian hablaba de esta moda, él hablaba del algoritmo, ¿no? Sin saber mucho, pero ¿por qué atraía mucho? O sea, básicamente este consumo, creo que, igual y me equivoco, pero creo que un poco hablas también de este consumo de la pintura como de celular, ¿no? Como, Sí, como la que, imagen como hacia más. arriba y que está en Instagram mucha o otras, ¿no? Yo personalmente tengo una idea, sí entiendo como esta idea de moda pero yo creo que hay una cosa de timing, o sea, creo que la velocidad de la interfaz del celular y la computadora queda perfecto con la lentitud de la pintura. Que por otro lado, hace 15 años que la pintura no estaba tan de moda, era la lentitud de la pintura, no tenía la capacidad de reacción hacia la historia que tenía el arte como de nuevos medios, ¿no? O sea, pues creo que igual una videoinstalación o unas piezas conceptuales, un performance podían ser o pueden ser muy reactivas en una situación actual. Entonces tienes una velocidad y eso dejaba atrás a la pintura. La pintura, para cuando el güey la sacaba ya habían pasado 2 presidentes, no sé, o ya era otro, la discusión pública, ¿no? Antes era migración y ahora narcotráfico, ¿no? Y tú hablaste de migración y ya, o sea, había pero creo que esa relación espacio-temporal con la lentitud de la pintura queda. Es una sensación que tengo porque la consumo mucho por internet, como lo que se está haciendo al día, y a veces les escribo a los autores y a veces platicamos. Entonces, inclusive a ese nivel, ¿no? Yo tengo esa idea. Cristian planteaba una cosa al algoritmo que no entendía, pero que sentía que había algo ahí. Yo pienso que es una cuestión de tiempo. También creo que se puede enviciar muy rápido la pintura. Enviciar. O sea, creo que Son ciclos. O sea, en 15 años va a estar aburrido pintar y va a estar de moda. O sea, es igual que la moda, ¿no? Viene lo de los 80s, ¿no? Y no es igual, pero entonces estamos en unos ciclos. Y creo, y se va reconfigurando, o sea, lo del pasado y se vuelve a retomar con otra mirada. Y una cosa muy importante es no confundir el arte con el mercado. O sea, porque pasa una cosa que a mí siempre se me ha hecho interesante ver. A mí, por ejemplo, muchas veces me ha dicho mi galería, ¿quién va a poner eso en su sala, Eugenia? ¿Yo? ¿Yo voy a poner eso? Claro, yo también. ¿No? Y luego hay cosas, o sea, que hacen los artistas, que a lo mejor algunas de ellas pueden estar aquí, que ahorita la ves y no la entiendes. Y luego en 20 años está de moda y lo entendiste y lo quieres tener. Porque hay también muchos tipos de consumo. Y entonces, una cosa bien importante es, para mí, y a lo mejor es una postura muy radical y es personal, yo siento que el mercado y el dinero te devora. Y entonces es muy importante ver cómo los artistas cuando se enfocan al mercado, porque una cosa es, yo hago esto y wow, lo que hicieron y se vendió. Increíble, porque es un intercambio de energía y con ese dinero yo puedo seguir haciendo más.
¿no? Pero ya cuando me acostumbro a cierto número de ventas y tengo cierto, no sé, empleados que les tengo que pagar, etcétera, etcétera. Y entonces me pongo como mercadólogo. ¿Qué quieren mis clientes? Y ahí ya valiste madre. Y vas a hacer unas cosas repetidas, aburridas, el mismo cuadro en todos lados. ¿Por qué? Porque te entregaste al dinero y al mercado. Entonces son cosas muy distintas. El arte es una cosa y el mercado es otra. México tiene la cosa que tiene demasiados artistas y poco mercado. ¿No? Y entonces, o sea, hay mucha gente que sí gasta dinero y lo gasta, pues, no sé, en otro tipo de artes, etcétera, etcétera. Y creo que México tendría que hacer como una labor de todos esos coleccionismos, ¿no? Porque como todos, y alguna vez lo hemos hecho, pues todos tenemos un arquitecto, un pintor, un jardinero interior, y creemos que sabemos y no sabemos, ¿no? Y entonces, pues ya ahí es donde empieza todo como a, pues a ser terrible. Sí, hacer terrible. Y justamente, bueno, un poco platicando de lo que tú decías, yo creo que por eso es bien importante que yo que estoy del lado del mercado, del lado que compro, o sea, el otro lado de ustedes, es bien importante que hablemos y que veamos cómo estamos comprando, qué estamos comprando, y ver arte, galerías, o sea, consumir, como bien dice Rafa, en todo momento para aprender y saber qué es lo que queremos comprar y qué es lo que queremos coleccionar y hacer que otros jóvenes, ¿no? Porque yo ya hoy no soy joven, ¿no? Pero ahí vienen muchos chavos que les interesa y que, volvemos a lo mismo, tenemos muchos artistas muy jóvenes, o sea, hay arte, buen arte o arte, ¿no? De todos precios, o sea, eso yo lo sé, me consta. Entonces también saber cómo empezar y qué comprar, o sea, se puede siempre. Y yo la verdad es que soy o sea, agarro el micrófono en esta cuestión, sí, bien importante de decir, todos podemos empezar una colección de arte, siempre hay pagos, justo estábamos hablando Diana y yo antes de empezar que tenemos nuestra lista de paguitos todavía, ¿no? Y hacemos nuestros pagos, exacto, y hacemos nuestros pagos puntuales porque es bien importante, si nosotros no compramos, no existen ellos, o ellos existen pero fuera de México y no, los queremos aquí también. Entonces, bueno, también esa es como mi aporte a este tema. Hay que comprar, hay que coleccionar arte. Y exacto, y animarse. Y por eso también aquí estamos, está tu plataforma, estoy yo, para que, pues, quien quiera, quien le interese, quien tenga curiosidad, está Karen con su galería, ¿no? Que, pues, aquí también hace, no sé, yo no empecé comprando con Karen hace 11 años, pero tal vez sí hace 10, ¿no? O 9, 8, por ahí. Entonces, pues, sí, por favor, ¿no? Queremos más artistas en México que salgan al mundo, entonces, como ellos. México está en un gran momento. Sí, además. Muy Ok, impresionante sí. el nivel. No estoy hablando. ¿Quién lo tiene? Bueno, entonces soy yo. Bueno, yo tengo un comentario y una pregunta después. Sobre la economía del arte y en exclusiva esta charla que es sobre pintura. Hay una cosa que a mí siempre me ha parecido muy interesante porque soy una persona muy asidua a los doctores y tengo muchísimos amigos abogados. Y obviamente todos sabemos que cada consultorio es como una exposición de quién está enfermo de qué, ¿no? Pero, o sea, en todos los consultorios siempre hay un montón de obra, pero también eso indica algo como que la pintura en sí mismo es como un sistema económico, es un sistema de pago. Muchos de los artistas pagan con pinturas. Entonces, cuando yo siempre bueno, tengo un montón de doctores, platico con ellos y voy como sacándoles la info y ese artista famoso, que tú dices aquí, ¿cómo lo adquiriste? Y siempre es porque, estuvo muy mal de esto hace muchos años y por eso tengo tantas pinturas de él, ¿no? Porque iba pagando con obra y generalmente es así casi en todos los consultorios. Entonces es como una pequeña exposición, biografía de enfermedades, pero también me parece muy interesante que no se haya hecho nunca una mención exacta justo como de este sistema económico de pago del sistema de salud
con las obras de arte, porque eso significa que estas pinturas que se les quedaron, que el mercado no quiso, ¿no? Nunca perdieron su valor y fue una inversión, como lo dijo Rafa, no fue una inversión que estuvo ahí y después salió al mercado, pero no al mercado de exposición, sino un mercado, digamos, pues privado, de salud, etcétera. Entonces, bueno, pues nada más quería hacer como ese comentario porque justo me llamó la atención que Rafa mencionó que era como una inversión, inversión, inversión. Y dije, sí, pero no sale únicamente por el mercado, ¿no? Yo lo que quería decir, algo que habla mucho en la escuela, es que la pintura es un acto económico. Sí. Y eso lo compartía mucho en la escuela porque éramos más soñadores. Y yo como que entendía la economía como fuera del billete, o sea, como una cosa energética. Y esa operación, inclusive, ahorita lo decías, inclusive si tienes el capital vas a gastarte un dineral en bodegas, o en guardar, porque guardar también. Pero eso que dices, pues, yo sé que la galería donde trabajamos, Mario y yo, empezó así. O sea, el esposo de Carolina Moore era un doctor, que le pagaban con obra. Luego ella abrió su galería y luego ella se la dejó a su hermano. Entonces, de alguna manera, la galería más antigua de México se origina de una práctica que es la que estás describiendo, Sí. ¿no? Del doctor, y este doctor le firmó la carta de defunción a Abraham Ángel, que era doctor de Obregón, creo que le cortó la pierna al doctor Atle. Oh. Y hoy es la galería más antigua de México. Y figuran las Amor, pero de alguna manera antes estaba el esposo de Carolina Amor que intercambiaba. Y bueno, hay más. Y hay otra anécdota para lo del coleccionismo, que dentro del archivo de la GAM tenían esta libretita donde esta Inés iba anotando los que pagaban puntual, gente que compraba las piezas a pagos, y ahí estaba como, pues un poco la calificación, este es buena paga, este más o menos, este se le olvida, pero luego Mariana cuenta eso, que vino una persona a agradecerle porque había comprado un Frida Kahlo a pagos, o sea, su mamá había vendido a su papá o a no sé quién el Frida a pagos y lo había convencido y lo habían vendido en una subasta, ¿no? Y entonces, o sea, creo que siempre todas las galerías, bueno, no sé si todas, pero la mayoría van a aceptar ese método de pagos. Sí, no, totalmente. No hay que asustarse, al contrario, hay que preguntar. La verdad. Hola, hola, buenas noches. Bueno, estuvo muy linda la plática. Quería hacer como una observación, justo como vinculando los comentarios y una frase que me interesó que mencionaba Rafa al principio. En algún momento tuviste la sensación de que el arte dejó de operar en lo social, ¿no? Y regresando a esta parte del espacio-tiempo que mencionabas hace rato, hasta dónde la inmediatez y por qué se ha puesto de moda la pintura o no, me venía a la cabeza, el año pasado entró una iniciativa por primera vez a México que se llamó el Slow Art Day, que es una iniciativa que plantea que en promedio la gente está dedicando no más de 30 segundos a apreciar una obra de arte, ¿no? Es una iniciativa internacional y el comentario va pues un poco en el sentido de, como artistas, esto qué nos tendría que decir y cuáles tendrían que ser las preocupaciones ante este aparente como implosión, porque sí se está aparentemente consumiendo mucho arte, no nada más hablo de mercado, hablo de que la gente va a las galerías, va a los museos, y por otro lado aparecen estudios, que supongo están muy bien cimentados, porque son estudios internacionales, sobre que la gente no está dedicando tiempo a contemplar las obras, sino más bien al fenómeno y al suceso de lo que implica estar inserto en el circuito artístico, ¿no? Digo, no sé, si no hay que encontrar una respuesta, solo lanzo como un poco el balón y como por dónde tendría que ir la cosa. Bueno, cuando hablan de circuito, yo sí generalmente he visto mucha presión sobre los artistas. Cuando usan palabras como circuito o escena, generalmente vienen como a la par de estrés. Entonces sí creo que las escenas del arte son estresantes y a mí a veces me salen noticias de Art News que siento como
le ganan a Pati Chapoy, ¿no? O sea, la mayoría en Nueva York. Siempre pasa algo ahí. Pero sí, ¿no? De que un artista hay un comunicado que no se puede entrar a la galería y ya está avisada la policía y que por hizo un escándalo porque no le pagan, que, o sea, que ya el gobierno le quitó, metió un administrador una galería porque estaba transando tanto que en lugar de cerrarla le tuvieron que meter a alguien y que controlara sus cuentas. Eso acaba de pasar en Alemania, cosas que yo digo, o sea, están muy voladas, o sea, digo, para mí es como a media nota ni sigo leyendo, o sea, es como too much. Creo que se consume mucho arte por el celular. Creo que la selfie y así. Y yo veo mucho arte desde el celular. Yo vivo en Cholula y sé qué está pasando aquí, ¿no? O sea, vengo aquí, me gustaría ir a ver los frescos de Kurimansuto de Henri Sala o la expo de Elsa en Jumex o fui a ver a Manuela en el Tamayo. Por eso también me queda muy claro que está muy bien la situación de arte en México. O sea, o Abraham González Pacheco, que está en Brasil. Vi una de Rodrigo Hernández en Nueva York, en Paula Cooper. O sea, creo que también a mí, o sea, yo también lo consumo en el celular. Yo siento que es eso, y la selfie. Y como el tiempo de las redes sociales se traduce al tiempo que yo creo que queda estás bien. dedicando. También hay una cosa que que está esta idea como que cuando tú no pagas por algo, el producto eres tú, ¿no? Y eso mucha gente habla de eso de las inauguraciones, o sea, se hace así y entonces se vuelve una serie de selfies y entonces eso se vuelve una serie de promoción y eso va generando como esta idea del arte. Creo que está bien, o sea, yo creo que está bien que el arte esté en los celulares y no solo en los museos. Siento que después del COVID las instituciones han resentido este cambio de que ya no tienes como las dos paredes sacras que eran las galerías y el museo como espacios validatorios. Tú puedes de repente publicar desde tu taller y tener una serie de seguidores y activar una carrera sin pasar ni siquiera por una institución. Creo que eso ha sido sano también, que ha hecho de como agarrar la onda a muchas instituciones de que realmente no, o sea, que igual, que el poder enferma y que está bien que hagan cosas, pero que se les estaba como un poco, que estaban teniendo demasiado poder. Creo que equilibró eso un poco la pandemia y el celular consumo de imagen. Pero también no sé, o sea, también de repente, todavía no entiendo, por ejemplo, Acme, como la relación fiesta, y me gusta lo que hacen, o sea, yo he visto las expos en día, ¿no? Y luego he ido a la fiesta y no entiendo. O sea, me encanta porque se capitaliza, o sea, creo que es un proyecto, pero quiero decir, no, digo que no entiendo en un sentido que lo critique, sino que es algo muy nuevo, eso que dices, esa relación social con el arte. Funciona, ¿no? Como para su generación, o sea, también. Sí, igual es, no sé. Pues yo creo que va a ir el arte cambiando conforme nosotros vayamos cambiando. O sea, y pues sí, lo de las redes sociales y lo que viene de la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, o sea que ya vamos a tener que identificarnos como no soy robot, ya, pero ya para siempre. Entonces va a ir todo cambiando y también, pues luego hay yo por ejemplo que sigo no sé, me gusta mucho ese museo, el Museo del Prado, y ahí siguen y Velázquez y vuelven a decir, o sea, siempre va a haber como ese grupo de intensidad que hay 25 lecturas de las meninas cada año y siguen haciéndolo, ¿no? Y ahí sí le dedican horas y la mayoría a lo mejor le va a dedicar un minuto a todo. Y entonces ya todo va a ser de un minuto, o sea, porque sí, el algoritmo nos está cambiando, ya nos aburre, o sea, una película ya nos aburre y la paramos, porque queremos la dopamina de estar, ¿no? Y ahí va a haber un arte que ni entendemos porque el mundo, estamos en un abismo de cómo va a cambiar. Bueno, del Prado ahorita hay una discusión de que alguien le puso el Museo del Prado y los puristas dicen, pues si es o sea, quieren que le quiten el letrero. ¿Del Prado? O sea, no, el letrero es nuevo, Ah. pero para un madrileño castizo así bien es como, pero de qué, pues es el Prado, o sea, no tienes que
ponerle ahí. Es que a mí me parece exquisitamente conservador. O sea, yo también creo que es una de las pinacotecas más armadas del mundo y es de las más pequeñas, además. Una cosa muy excepcional. Yo tengo un par de preguntas, una para los artistas y una para las coleccionistas. La pregunta para los artistas es la siguiente. ¿Cómo ustedes manejan o mantienen el balance entre complacer al mercado? Mercado suena muy abstracto. Cuando digo mercado, me refiero específicamente a las galerías con los que trabajan y los coleccionistas con los que trabajan. Y por otro lado, mantener la expresión libre de ustedes, de su arte. Porque muchas veces, o sea, yo hablo con artistas todos los días. Y esa pregunta, o sea, cuando la hago no espero honestidad, la verdad, o sea, no hay lío. Porque lo cierto es que cuando uno descubre la fórmula, o sea, la fórmula de lo que encanta y de lo que tiene éxito, digamos, entre comillas, pues es muy seductor seguir haciéndolo, pero es lo que tú decías, o sea, te vuelves repetitivo y te vuelves aburrido y se te nota, se te ven las costuras al cabo. Y mantener ese balance entre hacer lo que a uno le da la gana y complacer a los que te dan de comer, porque si vives del arte, de eso comes. Puede ser en ocasiones un terreno como complicado. Entonces, esa es la pregunta para los artistas. Y la pregunta para las coleccionistas es, ¿qué acciones, o sea, a propósito de lo que tú recién mencionabas, qué acciones como concretas están haciendo ustedes o proponen? Lo pregunto desde la ignorancia porque no conozco las plataformas. Yo sé que tú tenías hace tiempo Young Collectors Club, no sé si la tienes todavía. Sí, ahí está. Y el OTA, que la acabo de conocer ahorita. ¿Qué acciones concretas hacen ustedes o qué propuestas tienen para invitar a gente nueva a coleccionar? Porque, por ejemplo, un mercado muy interesante pueden ser los emprendedores nuevos, o sea, gente joven que de pronto tiene negocios, que explotan, startups o lo que sea, tienen plata y ni siquiera saben que el coleccionismo es algo que existe, pero que les puede interesar de pronto. O sea, ¿qué acciones llevan a cabo ustedes para atraer a este público? Esas son las... Bueno, empiezo. Yo digo que sin balance, fuck it. O sea, uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. O sea, obviamente algo de eso pues se tiene que vender porque si no, estás en severos problemas. Pero sí creo que no debe de haber balance y la verdad es que la mayoría de los buenos, por ejemplo, galeristas, que serían como vamos a decir, tu contacto directo con el mercado, lo entienden y te dejan ser, ¿no? Obviamente sí va a haber otros, o sea, y puedes hacer unas concesiones, ¿no? Pues si yo quiero hacer puros cuadros gigantes, bueno, pues si hago unos un poco más chicos para que tengan una mejor salida porque es difícil, pero sí creo que no debe de haber balance porque si no es como ir con el peluquero a decirle quiero que me lo cortes así y se te ve horrible. Es lo mismo, o sea, yo creo en eso. A lo mejor Rafa es más. No, yo creo lo mismo, pero es que a mí no me sale. ¿Cómo? Pues las veces que, ahorita no tengo, o sea, pero como más joven, de repente vendía uno y otros no, y gustaba, y lo traté de hacer y nunca me salió. Okay. O sea, porque sí estuve en esa situación y el resultado era patético, o sea, y no solo lo decía yo, o sea, si se lo mostraba al intermediario que había vendido eso, que quería 10 de esos, decía, no, pero es que este no, pues no, y ya traté 2 veces y pues no, o sea, creo que yo de alguna manera creo lo de Maru, pero como inconscientemente, porque me he visto en la necesidad de hacerlo y no me sale. Es como si un autoboicoteo, me aburro, no sé, es que es mímesis, ándale, es mímesis de ti mismo y creo que a algunos artistas sí se les da. Y algunos artistas que se sostienen en el mercado con un punch muy particular, no sé, Jeff Koons, por decirte, un ejemplo brutal, ¿no? Sí lo tienen. También creo que es interesante verlos. O sea, yo como Maru soy como más su perfil, ¿no? De que trato de mantener mi práctica creativa como más, inclusive fuera de la ciudad, a mi taller solo entran artistas. La última vez que entró una intermediaria, la acompañé a la salida.
¿sabes? O sea, como que me dijo, es que yo busco esto, y entonces yo la agarré del brazo y le decía, no, pues seguía platicando con ella, hasta que estaba enfrente de la policía, bueno, pero hablamos, y mucho gusto verte, y le cerré la posada, la saqué sin que se diera cuenta porque dijo que ella buscaba unas, no me acuerdo qué buscaba, pero nada más cuando lo dijo fue como, o sea, te lo juro que yo quería decirle, ¿qué hace aquí, no? O sea, pero de joven sí tuve necesidad y sí traté, y creo que a muchos les pasa. Por eso también creo que a los que les sale, como tipo Jeff Koons, pues también son una rareza ahí. O sea, dentro de la particularidad del arte, sí hay unos pocos que logran repetirse y son unas fábricas, es la repetición, y esa es su práctica artística de ellos. Si ellos lo decidieron así, son buenos en eso. Creo que esos son pocos, o sea, por eso creo que estas posturas como de María Eugenia y mía son poco desde la práctica del taller, porque yo creo que los que tienen una aplicación así con el mercado tienen hasta, el otro día me dijeron que estaba en Londres y era el cumpleaños de Mia Hirst y yo lo conocí en una fiesta aquí, quería ir porque está, o sea, era divertidísimo. Y dicen, pues tal vez te consigue entrar, pero se firma a la entrada o cosas así, ¿sabes? O sea, cuando solamente estar con ellos hay un contrato de secrecía, no sé cómo se llama. Ya compraste. No, porque no fui. No, no lo conseguimos, pero el hecho era, la persona que podía me platicaba como para decirme qué tan difícil era, que inclusive se firmaban esos celulares y firmar y aquí no dices nada, porque también es un producto, o sea, también lo afectas a él y afectas una industria, o sea, esas son cosas que ya tienen nombre de persona, pero es una fábrica, es una empresa. Entonces yo también entiendo que alguien quiere poder, un periodista o alguna persona, tratar de exhibirlos o dañarlos y te están dañando algo que no es ni siquiera una persona. A mí no me sale, o sea, Maru, ella sí tiene una postura muy clara, yo traté y no me salió, pero respeto a los que le sale, en tanto a eso, o sea, es lo que Maru lo dijo más claro. Bueno, pues yo la primera acción que hago pues es comprar y tengo la fortuna de tener una pieza de los dos artistas que están aquí, un tarot y una serie, no sé, una litografía de Rafa, muy viejita ya, vintage Rafa. Entonces creo que eso primero, ¿no? Y la segunda que estoy haciendo ahorita desde la plataforma del OTA, pues es justo entrevistar a coleccionistas, entender qué los motiva y tratar de jalar a gente justo del perfil que tú dices. Tengo muchos amigos emprendedores, muchos amigos abogados, muchos amigos empresarios que tienen el capital económico para comprar arte, que tienen sus casas, sus despachos, sus oficinas, con los espacios para colgar arte, pero que ni siquiera se lo han planteado, porque yo creo que también comprar arte es una educación, ¿no? Y alguien te lo tiene que enseñar, te tiene que abrir la puerta. Entonces, pues yo lo que estoy haciendo es traer a mis amigos, hicimos hace poco con Karen en el estudio de Otiana unos vinitos y platicar con la artista, y yo lo que me he dado cuenta es que cuando la gente entra, conoce al artista, conoce a la galerista, ve que no son, o sea, ve que se les quita el miedo al espacio blanco, que no hay precios, entonces, híjole, pregunto, no pregunto, que está en dólares, ¿no? Cuando rompen esa barrera y conocen al artista, creo que es muy fácil que se empiecen a involucrar a comprar. Entonces, pues estoy en esa misión, ¿no? Comprando, pero al mismo tiempo tratando de jalar a gente nueva que a lo mejor, no sé si se va a hacer coleccionista, pero por lo menos que compre piezas para sus espacios, ¿no? Sí, que luego así empezamos. Que luego así empezamos, luego se vuelve adicción. Sí, la verdad es que, pues, sí, igual y primero empezaste, necesito algo bonito detrás de y pues ya resultó que eso te llevó a otra cosa y así, pero bueno, yo, estoy detrás de los artistas muy jóvenes, sin galerías y así, y generalmente, ahorita, mi foco está como fuera de la Ciudad de México. Tengo ahí puestos mis ojos un poco en Durango, un poco que todo esto, la verdad, es por redes. Entonces yo por redes y compro un buen por redes y conozco un buen de artistas y les pregunto y me mandan y me han llegado todas mis piezas y pago a plazos todo. Pues son artistas bien jóvenes que van saliendo de carrera y así. Entonces ahorita, en este momento de mi vida estoy como incrustada ahí y también, bueno, tengo todavía el Club de Jóvenes Coleccionistas, que ahorita funciona nada más como una plataforma en donde estamos subiendo constantemente como artistas, pero artistas
de carrera, artistas de mediana carrera, artistas muy jóvenes, o sea, como que es un poco el gusto de José Luis y mi gusto que los dos compramos cosas muy diferentes, pero en lo que coincidimos o lo que nos gusta a los dos, lo publicamos ahí y es un poco como para que se vea, ¿no? Que un artista maduro puede convivir con uno joven y son de la misma calidad y tienen discurso y vale la pena comprarlos, tanto uno como otro. Entonces, eso también tengo la fortuna de que mis amigos también están como en ese momento en el que tienen un poquito más de lanita y que pues me oigan, vengan a mi casa, vean lo que tengo. O sea, yo invito mucho a mi casa está abierta normalmente para ver lo que hay en las paredes y siempre estoy como platicando con quién, cómo, cuándo, visito galerías, llevo a mis amigos a galerías, como que soy muy platicadora en ese aspecto. Profesionalmente no hago nada más allá, pero sí hago lo que puedo desde mis redes, desde mi casa o desde mi lugar, que creo que tengo un lugar bien privilegiado y agarro el micrófono cada vez que puedo y pues seguirle dando a estas plataformas como la de Diana, exactamente, o sea, apoyando lo que se puede y sin dejar de comprar. Entonces, pues eso hago yo desde mi sillita. Muchas gracias. No sé si, muchas gracias, ya no queremos quitarles más. Bravo. Gracias.